Bienvenidos a un episodio más de Big Podcast, el podcast de desarrollo personal que buscamos que cada persona que nos ve logre mejorar un 1% más cada día. Como siempre, con nuestro invitado de siempre, Patrick Renabella, y su servidor, Fabricio González. Hoy tenemos una invitada muy especial. Mónica Gassi. Mónica, ¿cómo estás? Hola chicos, mucho gusto en recibirlos. Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Realmente que hace rato veníamos pues conversando de tener este tipo de conversaciones porque como lo vamos a abordar un poco más adelante, Mónica tiene una historia fascinante y sumamente inspiradora en donde no solo esa transición de ser una empresaria sumamente exitosa, ella comprendió un punto muy importante, cómo es que la salud juega un rol fundamental en el éxito de todas las áreas. Mónica, ¿qué fue esa transición, esa historia que tú nos contaste, cómo a tus 32 años pasaste de pesar 136 kilos y fue ese despertar que tuviste para poder implementar hábitos de vida y demás? Bueno, fue un momento complicado donde yo fui al médico y me dijeron que había subido 11 kilos en un año. Wow. Entonces me asusté muchísimo porque 12 kilos este año, los 12 kilos el otro año y yo traje un sobrepeso gigante. Y entonces me asusté mucho y bueno, tomé la decisión de hacerme una manga gástrica que muchas personas podrían pensar que es la parte más fácil de hacer en lugar de hacer una dieta o hacer ejercicio, pero bueno, el sobrepeso era mucho y no era tan fácil lograr bajar eso. Entonces tomé la decisión de hacerme la manga gástrica y así empezó la travesía. ¿Y cuáles fueron los retos principales al hacerse esa manga gástrica? Digamos, siempre cuando uno hace una manga gástrica siempre tiene como ciertas tentaciones, retos. ¿Qué fue como el principal reto que usted tuvo que acomodarse más que todo en la parte de la manga gástrica? Bueno, les quiero contar que cuando nosotros nos hacemos una manga gástrica, nos operan el estómago, pero no nos operan el cerebro. Wow. No nos enseñan ni nos cambian el chip de pensar, yo ya no peso 136 kilos, yo ya bajé 58 kilos, ya no tengo ese sobrepeso, pero cerebralmente sigo siendo la misma. Entonces, cuando uno se sirve los platos de comida, sigue siendo la misma persona y cree que puede comerse el mismo plato de comida o el mismo postre o las mismas cantidades que pueden ingerir y no se pueden ingerir. Y como nadie lo prepara psicológicamente para eso, para uno es un shock. Ahí es el primer shock. Cuando uno está recién operado, es como que vuelve a nacer y empieza a tomar una onza, Sí. 2 onzas, 3 onzas. Los primeros días como un bebé, como cuando empiezan a tomar leche. Y eso es un choque muy impactante para uno porque usted se toma una copita de esto y está lleno. Sí. Wow. De hecho, eso que mencionamos que es muy importante por el hecho de que muchas veces, o no digo que en tu caso, pero yo conozco casos que han llegado a mi oficina, que de personas que tal vez se hicieron la manga gástrica no porque lo necesitaban por ya una necesidad de salud, sino por más que todo estética. Y eso muchas veces perjudica porque, no digo que todos los doctores, pero muchas veces los doctores con tal de cobrar no pasan el proceso de la mentalidad de la persona. Entonces usted le venden el resultado, pero no le hacen el proceso mental que usted tiene que pasar para mantener ese resultado. De hecho, algo que yo siempre digo en la consulta, cuando llega una persona a mí, yo siempre les explico que el primer paso, la base que hay que tener para cambiar o lograr el objetivo por el cual están acá, tiene que ser primero un cambio de mentalidad, cambiar quién es usted desde que entró de la puerta, ¿verdad? Y salir como una nueva persona en temas de mentalidad, de nuevos hábitos, nuevos pensamientos, nuevas creencias que a veces nosotros mismos nos las perjudicamos, por así decirlo. Hay que tomar muchas decisiones. Exacto. No es solo hacerse la cirugía. Porque además, después de la cirugía vienen otras cosas. Claro. Mónica, ¿qué le dirías a esas personas? Porque conversaciones que hemos tenido a lo largo de estas semanas, entiendo ese propósito que tú tienes de ayudar a las personas que han atravesado esa situación a que logren hacerlo de manera exitosa. Estamos viendo el dato que en 7 años normalmente las personas que atraviesan una cirugía como estas vuelven
a su peso original, o incluso a nivel nutricional. Muchas personas que siguen dietas extremas bajan, reducen mucho su porcentaje de grasa en un tiempo muy corto, pero luego viene el famoso efecto rebote. ¿Qué le dirías a esa persona que quieres ayudar en el sentido de cuál es ese cambio de mentalidad que tú fuiste implementando, que fuiste aplicando durante ese proceso que te permitió poder generar ese cambio a largo plazo? Sí, bueno, que hay que hacer muchos cambios, ¿verdad? Es un cambio mental, es un cambio de hábitos nutricionales, claramente porque ahora las porciones son más pequeñas, entonces hay que priorizar los alimentos que realmente el cuerpo necesita, ¿verdad? O sea, porque digamos que un plato típico costarricense, arroz, frijoles, platos, Claro. nosotros no nos podemos comer todo eso. Sí. Ni siquiera en porciones pequeñas, entonces hay que decir, bueno, primero la proteína, después los vegetales, o sea, en un orden importante para que el cuerpo también se pueda nutrir, porque ahí también vienen desencadenándose un montón de enfermedades, porque además no absorbemos la misma cantidad de nutrientes que una persona normal, porque nos quitan el 80% de los Claro, sí, es bastante. ¿Y cómo hacen allá a nivel nutricional? Digamos, con multivitamínicos o más para poder compensar. Tomamos multivitamínicos y bueno, ahora que está tan de moda las sueroterapias, que son bombas de vitaminas y todo eso, que es muy... Y ahora, como siempre, detrás de cada gran empresa, cada gran negocio, vos como una empresaria sumamente exitosa realmente, ¿qué fue esa transición en donde toda esta historia de superación personal, en donde pasaste de pesar 132 kilos a reducir sustancialmente 56 kilos y más que hacerlo, mantenerlo, te inspiró a poder crear lo que es Boy Chicken Co? Porque aquí nosotros hablamos de esa reducción, pero luego hablaste de ese otro proceso del que muchas personas no les gusta El hablar más mucho. duro. Y el más duro. Pues, contarnos exactamente qué es. Uno no sabe qué tiene que escoger, si seguir siendo una persona gordita, con sobrepeso, talladita, sin muchos problemas, al ser una persona más delgada, porque no todos logramos llegar al peso 100%, pero llena de piel suelta, un montón de cosas que te llegan a complejar mucho más que tal vez tener algún grado de obesidad. Entonces, ahí vienen los efectos secundarios más pesados después de la manga gástrica. Ya bajé de peso, pero ahora ¿qué hago con todo eso? ¿Qué hago con los pellejos del estómago? ¿Qué hago con los guindajos de los brazos? ¿Qué hago con las piernas? Y si no tengo la parte económica para poder hacer mis cirugías estéticas y poder cambiar todo eso, ¿qué pasa con mi parte psicológica? Empeoró mi seguridad como persona, como mujer, etcétera, etcétera. ¿Cómo reaccionamos si no tenemos ese apoyo? Porque es que uno tiene que ir de la mano, o sea, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer bien, pero también necesitamos ayuda y por eso al final tomé la decisión de abrir este lugar porque ocupamos un apoyo emocional, empatía, personas profesionales que trabajen con nosotros en el proceso donde vamos bajando de peso, nos vayan ayudando a pegar la pielecita, a hacer masajes, son un montón de procedimientos que ocupamos como ayuda para al final no llegar a ese detonante, diría yo, psicológico tan duro que es bajar de peso repentino, porque es bajar de peso repentino, no es paulatino, como cuando no hace una dieta, baja un kilo por mes, baja 50 kilos en 5 meses. ¿Sabes cuál puede ser uno de los mayores retos a veces que las personas a veces, nosotros nos exponemos a? Muchas veces nosotros, yo siempre lo hablo así, digamos, yo me dedico mucho en la parte de movilidad, puedo decir que soy ciertamente experto en esa parte por el tema de que a veces solo nos enfocamos, por ejemplo, quiero bajar de peso, pero entonces ya solamente busco un nutricionista, pero no dejo de lado los otros pilares de la salud, que es algo que estás mencionando muy importante, porque digamos, yo siempre asocio que está la nutrición, la actividad física, el estrés y el sueño. E incluso podemos agrandar esas ramas con subramas que viene siendo la parte social, de la convivencia con la naturaleza, cómo me llevo yo en mi ambiente, digamos, si estoy en un ambiente que me desfavorece o no me favorece, todo eso influyendo sobre la misma salud, que es lo que estás mencionando ahorita, que
a vos tal vez te dieron el resultado, tuviste retos a nivel nutricional, pero muy pocas veces tocaron el tema también de salud mental, que es estrés, cuando sea psicológico, es donde también podemos estar gozando en el límite de volver a caer de donde estábamos antes. No sé si... Yo era una bomba del tiempo. Ujú, Era hipertensa, ujú, tenía otras enfermedades y aparte de eso tenía un entorno laboral bien complicado. Entonces, y además de eso tenía casi 60 kilos o un poco más de sobrepeso. O sea, era una bomba de tiempo. Definitivamente tenía que tomar una decisión. Pero creo que esos procesos deberían ser un poco más responsables. ujú. Creo que uno debería llevar un tratamiento psicológico por unos meses, Claro. donde el psicólogo o el psiquiatra, no sé quién es el correspondiente, diga que esta persona está preparada para hacerse esta cirugía, un acompañamiento estético, como lo hacemos aquí en Chicken Co, que tenemos el especialista en obesidad y sobrepeso, tenemos las máquinas, tenemos los masajes reductivos, tenemos todos los procedimientos para que la gente vaya viendo paulatinamente Ujú. esa evolución, no solo aquí, no solo de peso en la romana, sino no se le caiga todo. Y es que literal, así es. Claro, Sí. O sea, no sienta, claro, bajé mi pancita, que al final era durita y no me veía tan mal. Ahora, ¿cuánta gente tiene daños psicológicos y son sumamente inseguros por cómo quedan? No, y también Claro. para mantenerme así como estoy ahorita, porque ¿cómo voy a pasar yo de estar como estaba antes ahorita y nunca aprendí cómo mantenerlo? Ahora estoy sola, estoy sin el apoyo del doctor porque ya terminé, digamos, el proceso, entonces, ¿cómo hago yo para mantenerlo? Esa es como una de las preguntas que probablemente muchas personas que han pasado por la misma situación que vos se preguntaron en su momento. Y, Creo que eso es una decisión. Ujú, Una decisión de no volver nunca más a donde estuviste antes, ujú, ¿verdad? Y que es un proceso que cuesta realmente y no solo económico, aquí sí, y aquí. Entonces, creo que las personas que pasamos por eso, por voluntad, no nos devolvemos. sí, claro. No nos devolvemos, pero sí tenemos que tener mucho apoyo a nuestro alrededor y mucha fuerza de voluntad de seguir haciendo cosas diferentes para no que el peso no llegue otra vez. ¿Y qué le recomendarías a una, de hecho dijiste algo importante, el apoyo? ¿Qué le recomendarías a una persona que tal vez no tenga ese apoyo, tal vez a nivel familiar, a nivel social, que tal vez la persona esté sola en esa situación? ¿Qué le recomendarías desde tu perspectiva? Creo que hay muchas personas que pasamos por este proceso, Ujú, pero el tema del peso es un tabú. ujú, O sea, a todos nos da mucha vergüenza decir, y yo pesaba 136 kilos, bajé de peso, me guindaba el estómago, me pasó esto. Yo creo que, de hecho, hay estudios en Costa Rica donde hay un porcentaje muy alto de obesidad, incluso de niños para arriba, y nadie lo dice. Nadie habla de eso. Eso es, estoy gorda, me escondo, dejo de salir, me encuevo, pero nadie sale y habla de eso y es una realidad a nivel mundial. Y también lo peligroso que es que se ha intentado normalizar el sobrepeso. Sí. Y eso es un punto, yo comprendo el trasfondo que puede haber detrás de eso, cuidando la salud mental, porque obviamente a ningún ser humano le gusta ser rechazado. ujú. A nadie, a nadie. Eso es algo que el ser humano ya Sí, finalmente lo detesta. Entonces, por supuesto, cuando hay sobrepeso y más, hay un medio, pues el proceso de inseguridad y demás, que la gente pues no se siente, puede sentir cierto rechazo o demás. Entonces, la sociedad, de un modo u otro, ha intentado normalizar el sobrepeso, como para evitar que eso suceda, pero ya cuando nosotros vemos el área médica como tal, el área de salud, sabemos que es peligroso decirle a una persona, mira, que estés bien, que tenga así es. sobrepeso, porque más bien eso lo que va a conllevar son muchísimos problemas de salud. Sí, le está dando como la libre de Exacto. seguir así, que tal vez se estanque o se sienta en una zona de confort. Yo siento que sí es importante tal vez no normalizarlo, pero sino como ayudar a las personas en su trayectoria a salir de esa situación, que eso es algo que poco se hace, sino que estamos en los extremos, o los rechazamos, o más bien nos apoyamos a que sigan así como están, y ese puede ser un problema. Más bien lo que yo siento que hay que hacer es ayudarlos en ese trayecto de esa lucha, por decirlo así, que están pasando.
que es ya donde viene el apoyo, ya, bueno, en el caso de tu clínica, con Maravilloso. la parte con los médicos, los nutricionistas, también tu ejemplo, que es muy bello. Eso iba a decir, el apoyo médico y el apoyo profesional es muy importante, pero nadie te va a entender mejor que una persona que haya pasado por la misma situación. Total. O sea, porque un profesional dice, sí, tienes que bajar los pesos, la parte médica, pero nadie va a sentir la empatía de todo lo que uno pasa día a día desde pequeño por el rechazo. No, y es que esa es la manera como uno conecta. Bueno, nosotros en Field Devil, mi caso, nada más como para tener un contexto, yo era una persona muy delgada, que igual, hace como una persona muy delgada, pues yo no puedo aumentar de peso. Entonces, cuando llega a mi gimnasio un chico que está en una situación, yo te entiendo y conecto rapidísimo, porque lo entiendo la situación y qué más que tener a un mentor, en este caso viéndolo desde Sit Co, viéndolo desde nuestras diferentes marcas como Nutribar, personas que detrás de la mano hay una persona que tiene una historia que atravesó esta situación y al final que es un mentor, una persona que atravesó de manera exitosa Así es. la situación y lo lograron. Entonces, poder transmitir toda esa data, toda esa información, todo ese liderazgo para que en el menor tiempo posible pueda lograr el resultado deseado, es sin duda alguna extremadamente valioso, ¿verdad? Porque muchas personas nunca lo consiguen a lo largo de sus vidas. Y ojo, chicos, no es fácil. O sea, es un procedimiento duro en todos los aspectos. Muy duro. Claro. Y sabes algo, que es lo que también nos está afectando hoy en día, que es como el principal pilar que es el enemigo de la longevidad. Digamos, sabemos que la longevidad es básicamente vivir muchos años, pero vivir con alta calidad de independencia, entre otras cosas. Básicamente lo que principal yo he notado que afecta hoy en día es el estrés crónico. ¿Por qué? Porque ese estrés crónico me va a desencadenar lo que viene siendo una inflamación crónica, y esa inflamación crónica es llamémoslo la enfermedad que me va a generar los síntomas que hoy vemos comunes, como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, el hipotiroidismo, fibromialgia, aterosclerosis. Ustedes pueden seguir con la lista. Y eso principalmente no lo abordamos de esa manera, sino que vos vas donde un médico tal vez general, no todos, pero la mayoría, porque yo he estado ahí en esa situación, y siempre es, usted tiene diabetes, usted tiene eso, pero no le dicen, usted tiene una inflamación crónica, has estado estresado, pasaste un nivel alto de estrés emocional que te ha llevado a este punto. No preguntan eso, y las emociones ya se han mostrado que está directamente relacionado con nuestra salud. Entonces, es importante que cuando alguien tenga un paciente, ya sea con obesidad, hipertensión, todas esas enfermedades que les mencioné, pregunten esa parte emocional, si han tenido un momento de estrés fuerte que les ha llegado a afectar, porque yo también, digamos, ahorita que estamos hablando de que nadie entiende mejor a una persona, o por ahí, si uno pasa por ahí, ahí me pregunto que si me entiende, pero digamos, yo pasé por algo similar con la pandemia. En pandemia yo estuve con un sobrepeso un poco considerable, fue gracias a un amigo que empezamos a ir al gimnasio, y yo empecé como a estudiar, porque decía, es que yo veo fotos, porque en pandemia uno pasaba con ropa de encerrado, uno no se ponía, no salía casi, no me ponía jeans, y yo un día me puse un jeans y dije, este jeans me aflojó cuando dice, ¿qué está pasando? Y ya me empecé a tener ese shock de realidad, y yo decía, algo me está pasando. Entonces empecé a investigar, y ahí fue donde empecé como a empezar como a conectar con la longevidad y todo esto. Y por eso es que logro entender bien eso, por eso entiendo lo que quieres decir con eso de que nadie entiende a una persona que está pasando por lo mismo que uno, más que uno mismo que también lo vive ahí. Hay que generar empatía. Yo veo que en redes sociales, entre los mismos influencers, se dan durísimo. Y entre las mujeres, o sea, es demasiado duro. Está gorda, la panza, y ni siquiera saben todo lo que hay detrás de eso, qué evolución, si pasó una situación especial, pero nada más me choca. Es muy duro, pero sí, siempre hay que buscar a alguien que haya pasado por algo parecido para generar esa empatía y le dé ese valor a las personas a tomar decisiones diferentes. Es que yo creo que aquí hay un punto que hay que ser bastante claros cuando uno le va a decir, por ejemplo, a un amigo o una amiga que tiene sobrepeso. O sea, todo está de la manera como se lo diga, porque a veces evitar decirlo
es que todo uno lo puede decir de una manera destructiva porque quiero hacer sentir mal a esa persona, o a decirlo de una manera constructiva, como la recursión, las mamás, los papás son los que más le dicen a uno las cosas, pero porque no es la vez el amor más sincero. Eso es lo más sincero, porque o sea, no hay persona que quiera verte mejor que ellos, que los mismos padres. Entonces, cuando, no sé, a veces yo salgo, tal vez tengo la cabeza al lugar y yo te digo, ¿cómo vas a salir usted con la cabeza? Porque ellos se te han agarrado. Entonces, ¿por qué digo todo esto? En redes sociales es muy importante y entiendo todo el trasfondo que hay detrás cuando atacan mucho a la gente que tiene sobrepeso y demás y lo hacen de una manera tal vez muy despectiva como para atacar el dolor de la gente y que despertar ese de, sí tengo que hacerlo. Al final creo que hay muchas maneras de transmitir el mensaje. Creo que sí hay que ser enfático y hasta cierto punto rudo, pero entendiendo, haciendo una transición a la que realmente lo haces por amor a la otra persona, ¿verdad? No nada más por quererla destruir, en el sentido de hacerla sentir mal como tal, porque sabemos que si una persona continúa con un estilo de vida o un estilo de vida o más, no se va a sentir bien como tal, y posiblemente si nunca nadie se lo dice, o sea, nunca va a ser ese clic, ese cambio, para que ahora realmente elige generar el cambio, o sea, que sabe entrenar, tener mejores hábitos, etc. Detrás de una persona con mucho sobrepeso hay dolor. Hay dolor, entonces hay que empezar a observar ahí qué es lo que pasa para poder hacer que esa persona haga cambios nutricionales de vida en general. Y no solo dolor, a veces incluso también hay traumas o hay momentos pesados que tal vez, bueno, pues sí viene siendo una llena de dolor, ¿verdad? Pero sí, digamos, hay a veces como otras situaciones o tal vez simplemente buscan o falta de amor incluso y buscan ese amor en la liberación rápida de dopamina, sentimientos rápidos que pueden dar la comida que y está condicionada, que esa es otra cosa, digamos, la comida de hoy. Y la mayoría de comida hoy en día es muy procesada. Comida rápida. Exacto, y más que antes, porque antes tal vez la comida era un poco más, o sea, los nutrientes eran más biodisponibles que ahora. Y perdón, antes eran más biodisponibles que ahora. Pero igual eso es toda una decisión, que ahora tenemos una vida rápida, todo el mundo trabaja, tiene hasta 2 trabajos y los chiquitos y la familia y todo. Entonces, ¿qué es más cómodo? Comprar oils, comprar comida rápida, comprar comida congelada. A comprar, ir a la feria, comprar los vegetales y prepararlos. O sea, es una decisión, realmente. Es una decisión, pero no nos ayuda coger la parte fácil, porque al final son alimentos que no nos ayudan a la salud. Pero a veces, también yo a veces lo he visto, digamos, personalmente he visto que a veces nos complicamos cuando pensamos que comer bien es estar haciendo meal preps todos los días, que aquí y tal, y comer bien no es tan difícil como a veces nos lo planteamos, porque podemos perfectamente ir al súper, comprar unas tortillas, inclusive un Price Mart, que no es el mejor, pero es bueno, un pollo enlatado, el de... ¿Pollo enlatado? Sí, pollo asado. Sí. No, es un pollo enlatado. Un rice, bueno, ahí pagan todo. Cuando dije, ya fue. Entonces, digamos, venden un pollo enlatado que vos lo puedes cocinar rápido y se cocina rapidísimo y le echas ahí una tortilla y pero ahora venden pollo asado en todos los lados. Y el pollo asado también fácil. O una lata de atún en agua. O las sardinas es un alimento increíble y no saben, la gente no sé por qué asocia a las sardinas con algo feo y es un alimento espectacular. Sí, el omega 3 que tiene es increíble. Y entre más pequeño sea el pescado mejor porque tiene menos concentración de alcohol y demás. Aprovecho este espacio para dar un agradecimiento a nuestro patrocinador Sao Balance, programas de bienestar para colaboradores. Si gustas tener colaboradores altamente productivos, sin duda alguna un colaborador con altos niveles de energía y bienestar va a ser más creativo, va a producir muchísimo más. Así que en Sao Balance puedes hacer que tu empresa goce de colaboradores altamente saludables. Y también recordar que la salud de sus colaboradores en su empresa dice mucho de su empresa y la calidad de cómo cuida a las personas con las que trabaja. Así es. Mónica, para cerrar, bueno, se nos fue volando, siempre se nos va volando cuando conversamos de este tipo de temas. Agradecido montones de verdad por el espacio. Y siempre me gusta cerrar con una pregunta. Si tuviera la posibilidad de decirle
algo a la Mónica de 32 años hoy en día, después de atravesar todo eso, ¿qué le dirías? Que la felicito. Que la felicito por haber tomado la decisión que le cambió la vida. Qué maravilla, de verdad. Mónica, un gusto, de verdad, poder haber tenido este espacio. Gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta. Y bueno, es un tema que hace mucho tiempo quería hablar y no había tenido como el espacio para hacerlo. Y también es bueno sacarlo y ya, dar y que usted misma ya junte su historia, ¿verdad? Que es tan importante. Es una historia que yo le cuento a la gente que trabaja conmigo o la gente cercana, pero no así como en público. No, qué maravilla. Eso seguro que va a ayudar a muchísimas personas que ven el podcast. No, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Saben, en Fit Podcast estamos en nuestro máximo rendimiento en todas las áreas. Hasta luego. Chao.